Y sigo insistiendo, y ya esto ya parece arrogancia, pero creo que somos el único canal en YouTube, por lo menos en español, que hace esto, ¿no? Y donde no hay vacas sagradas. Digo no hay vacas sagradas porque hubo gente que se enojó conmigo por lo que dije de Jane Goodall la semana pasada, pero lo siento, la señora verdaderamente perdió pie completamente. Empezó a esto que hacen muchos animalistas, que a mí me preocupa. Empezó a decir que había que terminar con la experimentación animal y buscar alternativas. No, mire, señora, es que la cosa es un poco al revés. Primero se buscan alternativas y luego se acaba con la experimentación animal. Hemos avanzado muchísimo en la humanización de la experimentación animal, en el establecimiento de principios éticos, de comités éticos que analizan cada experimento que se propone para determinar si vale la pena o no, si se puede, se permite, resulta beneficioso hacer investigación animal, no se puede abusar de los animales. Pero la señora Goodall decía que no, que primero había que acabar con la experimentación animal del todo y ya luego ya veríamos cómo se curaba la gente. Ella no se da cuenta que lo llegó a los 90 y tantos años por la experimentación animal. Y además que la gente tiende a ver la experimentación animal como si fuera un ejercicio de sadismo y de crueldad. Yo en algunos de mis años de estudiante de psicología, fui ayudante de investigación en un centro de primatología, por ejemplo, donde se les daban, me acuerdo de los experimentos, era darles anticonceptivos a las hembras de la tropa, de una pequeña tropa de monos verdes, eran aquel entonces eran Cercopithecus etíopes, no sé si le cambiaron el nombre a la especie, pero se llaman los monos verdes o monos etíopes, macacos etíopes, y se les daban anticonceptivos a las monas y se analizaban los cambios de comportamiento que pudieran tener. ¿Qué pasaba? Esto permitía analizar si había cambios verdaderamente de comportamiento debido a que se les estaban administrando, o sea, debido a las sustancias que se les estaban administrando, porque eso si lo haces con humanos siempre está el elemento psicológico. La mujer sabe, o la persona, el sujeto que experimenta, quien sea, sabe que le están suministrando un medicamento que tiene un principio activo que le va a causar alteraciones y entonces tiene reacciones psicosomáticas notables, ¿no? Pero por lo demás los animales vivían en un lugar perfectamente adecuado para la cantidad de monitos que había en la tropa de macacos y no interferíamos con ellos, observabas desde un vidrio doble. Y te estoy hablando de 1978, no te estoy hablando de la semana pasada. Pero todo esto no lo entienden los animalistas enloquecidos misantrópicos, que es el caso en el que cayó la señora Jane Goodall. No es que odiara a los seres humanos y que quisiera que nos desapareciéramos, o por lo menos no lo decía siempre, pero sí decía que lo más importante eran los animales. Se entró en esta dinámica y tuvo una serie de actitudes y de militancias que yo creo que son criticables. Oye, que era una maravillosa estudiosa que, bueno, también sus estudios han tenido críticas y tal, como todas las investigaciones de la conducta. Pero no, nadie está a salvo de las críticas cuando mete la pata, y yo lo siento, y en este lugar, en este canal, no vamos a correrle la cortesía a nadie de que, es que como es muy buena persona, vamos a cerrar los ojos ante alguna atrocidad que cometió, ¿no? Yo siento que esa no es la forma correcta de organizar las cosas, porque todos tenemos defectos, algunos los tienen más.